Te lo juro que hoy todo el tiempo lo pensaba, decía, no te agobies por estas tonterías, pero bueno, algo de suerte a veces no viene mal. Sí, ¿sabes qué pasa? Que los que estudiamos nos acostumbramos durante muchos años a ese invernadero que es la escuela, Sí. en donde finalmente como alumno, pues las cosas son sencillas, las reglas son claras. Uno estudia y le va bien, uno no estudia y le va mal. Y salvo algunos casos en que sí hay un favoritismo, normalmente dentro del aula, las cosas son ordenadas. El problema es en el mundo real, donde uno hace los requisitos A, B y C, y sin embargo llega al puesto el que no hizo ningún requisito. No, son otras reglas del juego que terminan de verdad haciéndonos desesperar de Es que nuestra esas reglas razón. no están nada claras. Sí. No, o sea, por más que te esfuerces, igual y pasa lo que sea, no tiene nada que ver. Sucede eso y también hay una dificultad enorme en el conocimiento, en la investigación. ¿Cómo pasa? Por más que tengas un buen método y te ciñas a él, tal vez no llegues a ningún resultado. Fíjate que hay un fragmento de Heráclito que a mí me encanta, en el que dice que los filósofos, pero refiriéndose a todos los hombres de ciencia, son como los gambusinos. ¿Como Los los gambusinos gambusinos? son los que buscaban oro. Ah, así como en el oeste, en el viejo oeste o así. O en la fiebre del oro allá en Alaska. Ajá. Hay unas historias ahí maravillosas de Jack London que algún día platicaremos. Pero bueno, los filósofos son como los los gambusinos. filósofos son como los gambusinos, escarban mucho y encuentran poco. Oh. Es triste. Y, Bueno, escarbar tiene su chiste también, ¿no? pues escarbar tiene su chiste, pero a veces, y por ejemplo los que se dedican literalmente a la excavación, que son los arqueólogos, a veces son tan toscas las palas con que hienden la tierra, que rompen aquello que están buscando. Ya se han sofisticado mucho y ahora lo hacen con un esmero y un cuidado extraordinario, pero en alguna época, y aquí recuerdo una anécdota curiosísima, ¿Cuál? más o menos allá por los años 30, se descubrieron o empezaron a descubrirse unas tablillas de barro, lamentablemente no estaban cosidas, que se conocen como los lineales B de la escritura cretense. Son unas tablillas pequeñitas, Sí. para que te imagines, son como una especie de vaina, angostas y de unos 3 o 4 pulgadas de largo. O sea, el equivalente a 10 centímetros. Sí. Se encontraron alrededor de 4.000 de estas tablillas en distintos lugares. Ajá. Y, pues, un arqueólogo importante en aquel tiempo, Sir Arthur Evans, empezó a reunirlas. Y con tan mala suerte para las tablillas, que Claro. muchas de ellas, al ser colocadas en la azotea de su casa, En la azotea de su casa las coleccionó, las... sí, tenía un pequeño ático, Ajá. y ahí las puso. Sí. Nada más que no contó con que tenía goteras, y muchas se deslavaron. Pero, en fin, se conservaron suficientes como para despertar el apetito del conocimiento de un joven arquitecto que en aquellos años había especializados en descifrar los mensajes secretos que se enviaban los nazis. Ándale. Y cuando en el año 49 termina la guerra, 48-49, francamente, este hombre que había adquirido un conocimiento formidable y sobre todo muchísima destreza para descifrar códigos raros, Sí. se llamaba Michel Ventris, se le ocurrió que podía poner su valía, su virtud al servicio del conocimiento. Y como no se sabía nada, no se entendía, pues decidió hincarles el diente a ver si lograba hacer un acto bueno para la humanidad. Estuvo mucho tiempo trabajando en ellas y de pronto comprendió que era necesario apoyarse en un filólogo, en alguien que sí supiera del tema, porque él sabía mucho de medios de decodificación, Sí. pero no sabía gran cosa del mundo, de los... Pues las tablillas estaban escritas en cretense, en... Las tablillas estaban escritas, ahí sí, quién sabe en qué, en unas pequeñas incisiones que se hacían con un punzón. Si te imaginas que son más o menos del tamaño de una cajetilla de cigarros, un poquito más largas y un poco más angostas, escribían con una punta.
y escribían cuando la tablilla estaba todavía fresca. Era el barro húmedo, luego lo dejaban a secarse y ya después no lo cosían. Bueno, pues, ¿cómo descifrarlas? Le piden a un arqueólogo, te decía, a un filólogo de Cambridge, que lo ayude. Este señor se llamaba John Chadwick. Chadwick. El otro encantado porque de pronto le parece que hacer un equipo multidisciplinario para abordar un tema tan complejo. Sí. Empiezan a trabajar. Empiezan a trabajar seguramente como lo hizo Champollion cuando decidió o se enfrentó a los jeroglíficos egipcios, nada más que con una desventaja, porque Champollion tenía, como tú te acordarás, aquella piedra trilingüe encontrada en Rosetta, precisamente, y eso le permitía hacer unas ciertas comparaciones. Claro. Aquí no había ni contra qué ni con qué compararlo. Empiezan a trabajar y pasa el tiempo, hay muchos investigadores simultáneos, y es más, se desconfía mucho de alguien que no es un experto en la materia. Claro. Pero este hombre, Ventris, tiene una estrategia que resultó finalmente siendo exitosa. Es valerse de un método estadístico y con el convencimiento de que si se tienen suficientes materiales encriptados, seguramente se encuentran las regularidades. Y empezó a aplicar estos mecanismos matemáticos, un poco de logística. A los 4 o 5 años de haber emprendido su investigación, muere Ventris en un accidente. No me digas. Sí, y se queda sin ver el éxito de su propuesta. Pero al cabo de un tiempo, sí se logra. Ventris trabaja en esto entre el 52 y el 56 del siglo pasado. Y para 1964 se logran descifrar las primeras 3.500 tablillas. Órale, con la metodología que él había... Sí. Imagínate estar frente a un mundo, frente a un universo del pasado, para saber qué pasaba ahí. Que además había tablillas de estas encontradas en distintas islas, en Creta, también encontraron en Tebas, y las lograron integrar porque era el mismo patrón, pero no se sabía qué decían. Oye, ¿y el contenido de qué había? Pues mira, ningún libro de los muertos, como en el caso de Egipto, ningunas estelas riquísimas en información histórica, como las que hay a propósito de los egipcios, sino que eran listados. ¿Listados? Sí, listados tristes en los que se podía leer 80 costales de arroz, 50 costales de trigo, 20 gallinas. Uy. Era como el inventario de los saberes. Ay, no me digas. Sí, fíjate nada más qué cosa. Creer que se puede encontrar dedicar el conocimiento, el método, todo, finalmente para invertirlo en un lugar que no prospera. Sí, bueno, la suerte de que se preservara algo que no arrojara mayor conocimiento. Oye, pero la metodología es así. La metodología sigue funcionando y de alguna manera, como te decía al principio, se escarba mucho, se encuentra poco. Heráclito, verdaderamente con sus ideas le atinó. Ahora les llamamos fragmentos, pero no escribió en fragmentos. Fragmentos fue lo que sobrevivió de su obra. Claro. En este fragmento, que si mal no recuerdo es el B22. De Heráclito. De Heráclito, es donde dice que los filósofos escarban mucho, se parecen a los gambusinos y encuentran poco. Y no creas que solamente él, también le pasa al papá de Lobachevsky. Lobachevsky es este geómetra que fue uno de los primeros en proponer una geometría diferente de la de Euclides. Todo por discutirle el asunto de la proposición de las paralelas. El papá de este, que sí encontró la solución, trabajó toda su vida en el mismo asunto. Y cuando Lobachevsky, su hijo, que era su promesa, su retoño, en quien iba a trascender, vio que se encaminaba por las mismas calles torcidas que él, le manda una carta que es fascinante y memorable. ¿Por qué? Le dice: hijo mío, yo desperdicié toda mi vida tras esa búsqueda. Lo único que yo no quisiera es que te pierdas en las paralelas.
No te pierdas en las paralelas. Literalmente. Literalmente. Lobachevsky no le hizo caso y finalmente encontró una solución fascinante porque entendió una cosa en el fondo muy sencilla, que la geometría no tiene nada que ver con el espacio real en el que nos movemos. Es simplemente una construcción formal que puede ser de cualquier tipo a condición de que sea consistente. Entonces, de manera arbitraria se puede cambiar uno de los axiomas, probar su consistencia y construir a partir de él. Entonces, si en la geometría de Euclides los ángulos internos de un triángulo suman 180, pues si cambias uno de los elementos de esos axiomas, puedes llegar a concebir una geometría como es el caso de Lobachevsky, o como la de Riemann, o como la de Poincaré, o como la de tantos otros, y los triángulos miden diferentes grados, porque se trata simplemente de construcciones formales. Pero ¿sabes qué? Se me hace que ahora sí ya me voy. Ay, sí. Sí, yo también. Voy a buscar un libro. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Ay, ¿cuál era el libro que estaba leyendo el maestro así tan concentrado? Voy a preguntar a ver si aquí tienen de Derrida. A ver si yo puedo entender algo. Si el maestro duda, bueno, pues a lo mejor. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo.